El orfanato abandonado. Buenas noches, comunidad de Más Terror MX. Les quiero platicar la historia que viví cuando era estudiante. Junto con un grupo de compañeros de universidad, organizamos un viaje al sureste del país. Nuestra idea era irnos mochileando. Nuestro único objetivo era experimentar la aventura de partir con nuestras mochilas, recorrer los paisajes y detenernos para armar tiendas de acampar, donde nos sorprendiera la noche. Recorrimos varias ciudades y pueblos. Nos aventuramos conociendo lugares con la alegría típica de la juventud. Contábamos con los medios suficientes para darnos unas vacaciones muy cómodas, pero preferíamos acampar. A excepción de cuando nos sorprendía alguna de las torrenciales lluvias propias del lugar, momento en que optábamos por hospedarnos en cualquier sitio para luego salir a divertirnos y explorar el lugar. El viaje era grandioso y estábamos disfrutando en grande. Conocimos gran parte del sur en un viaje lleno de aventuras y entretenimiento. La alegría y el goce de cada experiencia que vivíamos mantenían nuestro entusiasmo al máximo. Decidimos hacer el camino de regreso por la ruta contraria a la seguida durante el viaje. Así visitaríamos más lugares y pueblos, aunque sabíamos que ese trayecto era casi desconocido para la mayoría de los turistas. Nos encontrábamos rodeados de un paisaje imponente, con grandes cerros bordeados por frondosos y espesos bosques casi impenetrables. Parecía que solo en sueños fuera posible apreciar tanta belleza. Nos bañamos en pozas naturales y jugamos un día completo como niños en el patio del colegio. Estábamos a gran distancia de la ciudad más próxima, y solo teníamos una vaga idea de que cercano al lugar donde nos encontrábamos había un pequeño pueblo apartado. Ni esto ni nada más nos importaba. Nuestra idea era acampar en medio de aquel bosque, que parecía ser el descubrimiento más grande de todo nuestro recorrido. Sin embargo, el cielo se ensombreció, producto de una gigante nube negra que amenazó con lanzar una torrencial lluvia sobre nosotros. Con el crepúsculo en el horizonte, la noche próxima a llegar y lo que parecía ser una gran tormenta a punto de estallar, apuramos el paso en busca de un lugar donde pernoctar. Nos sentíamos algo perdidos. Comenzamos a pensar que tal vez el pueblo estaba más lejos de lo que habíamos calculado. La lluvia cayó con fuerza y el viento nos azotaba, por lo que el camino se nos hizo dificultoso. De pronto, como un milagro, se alzó ante nuestros ojos una gran construcción que parecía un convento en ruinas. No cabía dudas de que se trataba de una construcción religiosa. Así lo revelaban su arquitectura y las cruces que se erguían en lo alto del edificio. Contentos con el hallazgo, corrimos a refugiarnos y entramos en medio de grandes carcajadas, ya que un chapuzón de agua nos había empapado de pies a cabeza. Nos cambiamos de ropa en el primer sitio que encontramos y luego nos dispusimos a buscar algo para entretenernos en la noche. Luego de recorrer el majestuoso edificio, llegamos a la conclusión de que se trataba de un orfanato abandonado. Aún permanecían en su sitio varias hileras de camas y encontramos señales de que ahí se habían hospedado niños, ya que las paredes estaban decoradas con pinturas y dibujos pegados que mostraban, entre otras cosas, marcas de manos infantiles. El edificio era muy grande, pero poco acogedor. A pesar de los detalles que mostraban haber sido hospedaje de infantes y quizá también de adolescentes, notamos que era helado y no parecía fácil colocarle calefacción, por lo que concluimos que tal vez esa había sido una de las razones por las cuales se encontraba deshabitado. Nos topamos con objetos de quienes habitaron el edificio en el pasado. Nos resultó extraño que no hubiera sido saqueado, pues todo parecía indicar que las cosas estaban intactas. Era como si de forma abrupta los habitantes hubieran tenido que abandonar el orfanato, sin tiempo para verificar que llevaran todas sus pertenencias. Asombrados por la suerte de descubrir tan fantástico sitio, iniciamos la búsqueda del lugar más apropiado para pasar la noche. Todas las piezas eran grandes y espaciosas, de manera que teníamos una gran variedad para elegir. No obstante, sin necesidad de conversarlo, parecimos estar de acuerdo en que la habitación más próxima a la salida era la indicada. No te puedo definir qué nos inclinaba a seleccionar una vía de acceso rápida para escapar,
en caso de que algo pudiera ocurrir. Reíamos ante este sentimiento colectivo y nos burlamos de nuestro tonto miedo. Este se había apoderado de nosotros durante el recorrido por las habitaciones. No sabría explicar por qué, pero un escalofrío nos había invadido en un determinado instante. Parecía que estábamos en un lugar en el que a nadie nos gustaría vivir. Algo en la aparente salida apresurada de sus antiguos habitantes nos transmitía la urgente necesidad de abandonar el frío y tétrico edificio. Como éramos jóvenes y por lo mismo osados, bromeamos sobre la sensación que nos envolvía. Lo mejor era que nos acomodáramos para dormir. Al día siguiente teníamos planeado continuar con el viaje de regreso y recorrer muchos lugares más. Con esta idea en mente, nos acomodamos en la habitación elegida. Antes de disponernos a dormir, nos gastamos algunas bromas y, poco a poco, fuimos guardando silencio, dispuestos a que el cansancio nos venciera. Ruidos provenientes de las habitaciones nos hicieron sobresaltar. Se escuchaba un ajetreo de pisadas y voces de la parte alta del edificio. Decidimos partir provistos de linternas para descubrir el origen de los sonidos. Recorrimos de nuevo todo el edificio, pero estaba tan desierto y abandonado como la primera vez. Revisamos hasta el último rincón, sin hallar ningún indicio de que alguien más estuviera ahí. Volvimos a la habitación de entrada algo preocupados, pero conseguimos bromear al respecto, y llegamos a la conclusión de que la fuerza de la tormenta, sumada a los grandes árboles que rodeaban la construcción, producían tales sonidos que se confundían con pisadas y voces. Nos convencimos entre nosotros de que cuando el viento pasa a través de las ramas, muchas veces era sencillo creer que se trataba de una voz humana. Persuadidos de esto, volvimos a acomodarnos para descansar, pero los ruidos retornaron de una forma más nítida. Era inconfundible el sonido de las voces. Escuchamos llantos desgarradores y hasta un grito que provenía de la parte alta del edificio. Parecía emitido por una niña presa de un terror gigante. Llantos de angustia y pisadas cada vez más claras hicieron que nos incorporáramos. Agrupados en un rincón de la pieza, presos de terror colectivo, paralizados, mirábamos la puerta que daba al pasillo de entrada al edificio. Aunque me da pena admitirlo, sollozábamos por el miedo. Queríamos correr hacia la puerta de salida, pero era imposible. Por ahí habíamos visto pasar aquella silueta. La sola idea de toparnos con el fantasma nos paralizaba aún más, presos del terror más grande que habíamos experimentado en nuestras vidas. Sabíamos que no se trataba de una alucinación, pues estábamos conscientes de que todos veíamos y escuchábamos lo mismo. El fantasma volvió a aparecer. Esta vez iba de regreso hacia el interior del edificio. Mientras tanto, desde las habitaciones de la parte alta llegaban los rumores cada vez más fuertes de voces y llantos, además del sonido de carreras y pisadas vacilantes. Permanecimos unos instantes mirando el pasillo, a la expectativa de que algo más ocurriera. Luego, y sin mediar palabras, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, corrimos hasta salir de aquel edificio sin mirar atrás. Huimos despavoridos, presos de un terror absurdo. Corrimos bajo la lluvia, buscamos con desesperación algún indicio de población humana en medio de aquel paisaje agreste. Nuestra carrera nos llevó hasta lo que pareció ser la visión más milagrosa: una posada con un letrero anunciando que tenían hospedaje. Habíamos llegado a un pueblo sureño, próximo al orfanato. Aunque suponíamos que era bien entrada la noche, llegamos con alaridos y gritos, suplicando que por favor nos abrieran. Nuestras voces sonaban entrecortadas por la agitación, y algunos llamaban en medio de llantos clamando por ayuda. La puerta se abrió y un hombre nos observó con un gesto de compasión. Éramos un grupo de muchachos, mojados, pálidos y desesperados. Nos atropellábamos para pedir que nos permitieran pasar la noche en su hostería, sin importar cuánto le tuviéramos que pagar. Lo único que deseábamos era no quedarnos ahí afuera. El hombre nos permitió entrar
Antes de darnos una respuesta sobre el costo de la estadía, dijo: «Supongo que viene en el orfanato maldito, ¿verdad?». Nosotros lo miramos asombrados. Afirmamos con la cabeza sin articular palabras. El hombre añadió: «Hay que estar loco o no saber lo que pasó en ese lugar para atreverse a entrar». Sin decir más, nos mostró los cuartos y nos recomendó cambiarnos de ropa y secarnos cuanto antes. Luego de un descanso y algo caliente, les contaré en dónde se les ocurrió pasar la noche. Tras esas palabras, se marchó a prepararnos té y algo de comer. Instalados en las habitaciones, pudimos hablar y repasar la experiencia de terror que habíamos vivido. Nos costaba creer que fuera real. Secos y un poco más calmados, decidimos bajar al comedor. Ahí nos aguardaba el dueño de la posada, ahora acompañado de su mujer, quien se había enterado de nuestra visita a ese lugar, al que nadie del pueblo se acercaba jamás. Nos interrumpíamos unos a otros para contar la historia. Las palabras se atropellaban en un intento por explicarle al matrimonio lo que habíamos vivido. Esperábamos que nos tildaran de locos, pero por toda respuesta escuchamos una sorprendente historia que la pareja contó de forma sincronizada. Así de habituados estaban luego de repetirla durante tantos años. En ese lugar se encontraba un orfanato al que llegaban niñas rescatadas de varios pueblos y ciudades sureñas, ya fuera que estuvieran abandonadas o huérfanas. Al principio, la obra era bastante buena. Las niñas pequeñas tenían un hogar para recibir alimento, techo y crecer protegidas. Los años pasaron, hijos, y aquellas niñitas crecieron. A veces las veíamos merodeando por el pueblo. Se fugaban del orfanato para conocer los alrededores. En ese momento comenzaron a correr los rumores de que algunas estaban embarazadas. Cuando eso ocurría, no volvíamos a ver a las mismas niñas. Se decía que las encargadas las obligaban a abortar. Yo no sé si será cierto, eso decían los rumores. También que no las volvíamos a ver porque morían. Luego se comenzaron a escuchar lamentos y llantos. Algunas niñas aparecían suplicando que las sacáramos de ese lugar, así que llamamos a la policía. Investigaron, pero no encontraron nada. Las encargadas explicaron que algunas de las chicas se habían fugado sin regresar. De esta forma, se comenzó a correr el rumor de que las niñas estaban desapareciendo. Otras de ellas llegaban aquí suplicando que hiciéramos algo. Nos decían que las demás niñas estaban muertas en algún lugar del edificio porque penaban. Estaban aterradas. A las encargadas, por su parte, las veíamos cada vez más envejecidas. En sus rostros se pintaba una expresión de estar perdidas en pensamientos de miedo extremo. Las niñas nos contaron que cuando se sospechaba que alguna estaba embarazada, la llevaban a una sala en el cuarto piso y nunca la volvían a ver. Por la noche tenían prohibido salir de sus habitaciones. Las encerraban desde afuera con grandes aldabas para impedir que las abrieran. En el interior les dejaban jarras con agua y basinicas para que hicieran sus necesidades. En la mañana, cuando sonaba la alarma de levantarse, las tenían que vaciar y levantar. A pesar de estar encerradas, las niñas escuchaban voces y un ajetreo cuando una de ellas era llevada al cuarto piso. También gritos de dolor. Cuando los alaridos cesaban, notaban pasos arrastrando un bulto, lo cual las hacía sospechar que los cuerpos eran bajados para ocultarlos. Creían que existían pasadizos que daban a unas catacumbas subterráneas, pero nunca habían sido descubiertos porque era el secreto mejor guardado de las encargadas. Las pocas que hicieron alusión a esa suposición también habían desaparecido. Se podría pensar que las niñas inventaban estas historias, pero se notaba en cada una de ellas una expresión de miedo en el rostro. Se sabe que los muertos no penan en donde los entierran, sino donde mueren. De manera que ellas sostenían que era en el cuarto piso donde se produjeron las primeras manifestaciones sobrenaturales del edificio. Con el tiempo, sin embargo,
las niñas comenzaron a enfermarse, ya fuera por angustia o alguna enfermedad contraída por el aire viciado del orfanato. Nadie sabía en dónde se podían ocultar los cuerpos, o si era cierto que estaban muertas. Tiempo después, una gran epidemia de enfermedades infecciosas azotó el orfanato. Muchas niñas murieron, sin que los médicos lograran saber cuál era la causa. Las pocas sobrevivientes abandonaron el edificio y fueron trasladadas. Pero nada se descubrió de lo que ocurría ahí. No faltó el que quiso entrar para saquear, pero volvieron en el mismo estado que ustedes. Eso ocurrió hace 20 años. Desde entonces, nadie que sepa la historia se atreve a entrar. Quedó abandonado. Nosotros regresamos a la ciudad. Nuestras ganas de continuar las aventuras se habían desvanecido. Decidí contar esta historia, pero no revelaré la ubicación del orfanato, a fin de evitar que las personas curiosas sientan la necesidad de conocerlo. Sé muy bien que quien entra a ese lugar nunca tendrá la misma visión de la vida. A quien me pida más detalles sobre lo ocurrido, solo le diré: si te parece que has llegado al lugar más hermoso de la tierra, rodeado por frondosos bosques y pozas naturales de aguas cristalinas, si sobre colinas verdes, medio oculta por los árboles, ves una imponente construcción semejante a un castillo encantado, por favor, no entres nunca al orfanato abandonado. Terrible experiencia la que vivieron este grupo de amigos. Indudablemente es muy bonito conocer lugares nuevos, salir de acampada, convivir con la naturaleza. Pero también hay que tener cuidado con los edificios abandonados, o no, que encontremos en los alrededores. Te invito a que nos envíes tus relatos, ya sea a nuestro correo electrónico o por nuestras redes sociales. Déjanos un comentario. Si te ha gustado nuestro contenido, por favor, suscríbete y compártelo con tus amigos. Es la mejor manera de apoyarnos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Y aprovecho para recordarte que todos los jueves tenemos una cita en este canal y en el de Terapia de Terror para hablar de esos apasionantes temas que nos llenan de angustia. ¿O tienes miedo? Nos leemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.